Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana, que tiene que ver con el tema de la continuación de la responsabilidad en materia ambiental. Hay un capítulo especial en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que nos trata de regular el tema del procedimiento, el tema de las medidas cautelares, los medios de prueba que se pueden ocupar, y esto tiene que ver con la cuestión administrativa. La sesión pasada vimos prácticamente la cuestión penal, cómo es que va a fungir el procedimiento, cómo se va a denunciar en la Fiscalía Especializada sobre delitos en materia ambiental, conforme al Código Penal Federal. Y bueno, ahora estaremos viendo qué pasa con el tema del procedimiento y a continuación estaré proyectando la normativa. Ahora, en este punto, como había manifestado con anterioridad, el tema del procedimiento administrativo tiene como objeto y principal transición, ¿no? En realidad, el poder tener y el poder llevar a cabo un procedimiento que implique como consecuencia imponer una multa. Esta multa, en su gran mayoría, debe de ser económica. Por otro lado, también debe de tener acompañado dentro de esta retribución económica el concepto de reparación del daño ambiental. Entonces, en este capítulo tercero de la Ley de Responsabilidad Ambiental, precisamente se regula esto, ¿no? Se regula la cuestión de el tema del procedimiento. Y bueno, ahorita lo vamos a estar revisando. Empieza a partir del artículo 27. Esta ley no es muy grande y bueno, empieza a dar los siguientes enunciados. Y dice: las personas e instituciones legitimadas conforme al artículo 28 de la presente ley podrán demandar la responsabilidad ambiental y el cumplimiento de las obligaciones, pagos, prestaciones que están en este título, en los términos y dispuestos por el Código Federal de Procedimientos Civiles, de conformidad con la ley federal que regula los procedimientos judiciales, los que hace referencia al artículo 17. Entonces, ya nos está poniendo la primera parte. Las personas e instituciones legitimadas conforme al artículo 28 de esta ley. Ahora, aquí está esta primera parte. El artículo 28 nos dice quiénes pueden llevar a cabo las denuncias, obviamente para iniciar con el tema del procedimiento administrativo. Y conforme a ese se va a estar generando la regulación. Y dice: se reconoce derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación en compensación de los daños ocasionados al ambiente, el pago de la sanción económica, así como las prestaciones a las que se refiere el presente título. Entonces, vean todo lo que va a englobar estas personas que pueden de alguna manera llevar a cabo la denuncia o la acción en contra de alguna persona determinada que implique o que haya generado una violación al medio ambiente. Y te dice: las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente. Entonces, no importa que a lo mejor no vivas exactamente en el lugar donde se está cometiendo como tal el delito. Con el simple hecho de que seas un vecino, ¿no? Es decir, que a lo mejor estés en una comunidad próxima, porque como tal la ley aquí no te define cuál es el rango máximo de distancia, simplemente con que seas aledaño, puedes llevar a cabo la denuncia, porque obviamente los delitos ambientales no solamente tienen efecto para aquellos que están alrededor o en una comunidad determinada, sino para prácticamente todas las regiones que van a estar cohabitando dentro de esta responsabilidad. Ahora, por otro lado, tenemos a las personas morales privadas mexicanas, ¿no? ¿Quiénes son las personas morales mexicanas privadas? Te habla del ámbito privado. Pues son todas aquellas empresas que de alguna manera tienen fines especulativos. La mayoría de ellos las conocemos como sociedades mercantiles. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos hablar de la sociedad simplificada, de la sociedad anónima, de la de comandita, comandita por acciones, de la sociedad de responsabilidad limitada. Estas prácticamente son tipos de agrupaciones con fines de lucro. Y bueno, al final de cuentas, la mayoría de las personas les conoce como personas morales. No existen físicamente, pero jurídicamente sí existen y se llevan a cabo o llevan a cabo acciones para esta situación. Ahora, por otro lado, también tenemos a las personas morales que no tienen fines lucrativos. Las sociedades mercantiles tienen fines lucrativos, pero también tenemos a las no lucrativas. Y dentro de estas tenemos dos tipos de sociedades. Tenemos a la sociedad civil y tenemos a la asociación civil.
Ambas son formas de poder constituir también personas morales, pero en ninguna de ellas como tal hay o existe un fin lucrativo. Entonces, normalmente yo les decía en la sesión pasada, normalmente Greenpeace es una de ellas, de las cuales está con mucha frecuencia generando el bastión, ¿no? Para estar teniendo estas relaciones, ¿no? Que de alguna manera impliquen el derecho a una generalidad eh, y responsabilidad social. Este tipo de sociedades lo que buscan, en pocas palabras, es generar un bienestar o bien cubrir o dotar de un servicio que a lo mejor el Estado no logra cubrir. Entonces, por ejemplo, estas son personas morales sin fines de lucro cuyo objetivo social sea la protección al medio ambiente. Yo les decía, yo hablaba de una, por ejemplo, que es Greenpeace, pero no es la única. O de alguno de sus elementos cuando actúen en representación de algún habitante de la comunidad previstas en la fracción primera. Entonces, cualquier asociación sin fines de lucro, perdón, pero al mismo tiempo con protección al medio ambiente puede llevar a cabo la denuncia. La federación a través de la Procuraduría. En este caso, recuerden que en el caso de México, ya la Procuraduría no existe, actualmente es la Fiscalía General de la República. Entonces, la Fiscalía General de la República también no solo va a estar vigilante de los delitos en materia ambiental, sino también cuando esto no amerite un delito, pero siendo infracción, también está facultado para poder llevar a cabo la denuncia. Te dice, las procuradurías o instituciones que ejerzan funciones de protección ambiental de las entidades federativas o del Distrito Federal, ¿no? Y aquí podemos entrar a las propias secretarías, por ejemplo, Secretaría del Medio Ambiente en Puebla, está Semarnat a nivel federal, y bueno, hay diferentes instituciones de manera gubernamental que pueden generar este impacto de alguna manera de denuncia. Y pues te dice también las personas morales referidas en la fracción segunda deberán acreditar que fueron legalmente constituidas, ¿no? Yo les hablaba la ocasión pasada que para que se puedan constituir legalmente tienen forzosamente que tener un acta constitutiva. Y bueno, a través del acta constitutiva es como estas personas morales se les puede dar un reconocimiento como una persona moral. No es nada más de una agrupación de que, bueno, ya me junté con 20 amigos y nosotros somos los que vamos a denunciar. No, tienes que estar jurídicamente constituido, tiene que existir un acta constitutiva. Dice el artículo 29, la acción a la que hace referencia el presente título prescribe en 12 años, contados a partir del día en que se produzca el daño al ambiente y sus daños, que eso es algo muy importante. O sea, el hecho de que no se denuncie de manera rápida, ¿no? No quiere decir que ya pierdes el derecho a denunciar, no, por el contrario, puedes seguir teniendo ese derecho y de alguna manera esto puede generar que te encuentres, ¿no? En la posibilidad de hacerlo tiempo después, pero al final de cuentas que tengas siempre esa oportunidad de generar las denuncias. El Poder Judicial de la Federación contará con juzgados con jurisdicción especial en materia ambiental, ¿no? Entonces, en este caso, yo les decía la vez pasada, pues son juzgados de distrito, en realidad en su gran mayoría, que están generando este tipo de generalidades. Y por otro lado, también tenemos también a que los propios lugartenientes, ¿no? Por así llamarlo, pueden en este caso estar generando también las denuncias correspondientes. Ahora, en este caso del Poder Judicial es muy importante porque el Poder Judicial tiene por objeto esta determinación de tener la jurisdicción para la protección del medio ambiente. Entonces, es muy importante que los procedimientos judiciales con responsabilidad ambiental se ejerzan a través de los juzgados de distrito. Ahora, habla otra cosa también del tema de la tutela anticipada y las medidas cautelares, que esto es otra de las cosas que también se puede estar permeando. ¿Qué es una medida cautelar, no? ¿O a qué se refiere el término de medida cautelar? Y aquí es muy importante generar la siguiente aclaración. Una medida cautelar en realidad es cuando se genera una acción por parte o por ordenamiento del juzgado para poder asegurar la reparación del daño o bien con el cumplimiento de la obligación en un objeto determinado. Entonces, en ese sentido,
En ese sentido, es muy importante aclarar que la jurisdicción o la tutela judicial eh, tiende a, a estar primordialmente con el tema de ejercer la fuerza del Estado con la ley para hacer cumplir y resguardar al propio ambiente. Entonces es muy importante la función en este caso de la parte administrativa también. No solamente es, pues bueno, hay delito, ya denuncio y a ver quién sale responsable y años a la cárcel. No. El principal objeto de la responsabilidad ambiental y de la tutela judicial es lograr que aquel que lo haya dañado logre tener en este caso la obligación de poder reparar el daño, que eso es básicamente lo que se logra generar. O sea, eso es lo que más se trata de estar generando para que la reparación genere, en este caso, o revierta el daño que se ha generado o causado. Entonces, eso es la tarea primordial, en este caso, cuando hablamos acerca del procedimiento en materia administrativa. Y me parece que es algo bastante bueno. Ahora, vean qué pasa con la tutela anticipada de las medidas cautelares. Dice, la autoridad jurisdiccional que conozca de las acciones y demandas a que se hace referencia al presente capítulo, deberá ordenar a la Secretaría y a la Procuraduría a efecto de que imponga inmediatamente las medidas preventivas y correctivas procedentes en el ámbito de sus atribuciones. Una parte es, en este caso, administrativa y por otro lado, pues es judicial. Y aquí te dice, la adición a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles durante el procedimiento del juez podrá decretar las siguientes medidas cautelares, ¿no? Uno, el aseguramiento de documentos, libros, cosas, papeles, bienes y relacionados con los daños, ¿no? Aquí ya entra el tema de las inspecciones y demás. Así como el cumplimiento de las obligaciones jurídicas del demandado previstas por las leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea parte. Y dos, el aseguramiento o toma de muestras de sustancias peligrosas, materiales, residuos, líquidos, contaminantes y de los elementos naturales relacionados con el daño ocasionado al ambiente. Las medidas cautelares se tramitarán y resolverán de conformidad a lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora, los terceros propietarios o poseedores de los inmuebles a los que se haya ocasionado el daño estarán obligados a permitir las medidas precautorias que resuelva el órgano jurisdiccional. En todo caso, tendrán derecho a repetir respecto a la persona que resulta responsable de ocasionar dichos daños. De los elementos de prueba, tenemos ahora sí que el órgano jurisdiccional podrá allegarse oficiosamente de los medios de prueba que considere necesarios sin más limitación que establezca la ley. Entonces, esto es algo muy importante, ¿no? O sea, el propio procedimiento dentro de la materia administrativa no te da un impedimento de regulación en cuanto al material probatorio, te lo deja abierto, ¿no? Lo cual es bastante bueno, porque al momento de que te lo deja abierto ya podemos hablar acerca de documentales privadas, documentales públicas, inspecciones oculares, peritajes, ¿no? Que aquí ya podemos hablar de topografía, a lo mejor de agronomía, pueden darse muchísimos tipos de peritajes con el objeto de establecer cuál es el daño que se ha generado también, porque esto va a servir a la autoridad jurisdiccional en el cálculo, de alguna manera, de la reparación de los daños y de la obligación que impondrá aquel pues que tiene la obligación de hacerlo. Entonces, es muy importante esto, que de alguna forma se empiece a generar esta situación. Ahora, el juez requerirá a la Secretaría de la Procuraduría para que aporten todos los elementos periciales, testimoniales, documentales y demás indicios y elementos de prueba que con los que cuenten. Los servidores públicos estarán obligados a cumplir con dicha obligación. Para acreditar los hechos o circunstancias en relación al estado base, el daño ocasionado al ambiente, así como el nexo causal, las partes y las autoridades podrán utilizar fotografías, imágenes de satélite, estudios de poblaciones y en general toda clase de elementos aportados por la técnica y la ciencia, salvo que en los casos del Código Federal de Procedimientos Civiles se otorga un mayor valor probatorio en medios de prueba que constituyan los indicios. Entonces, viene toda la regulación. Entonces, podemos hablar de presuncionales, instrumentales, inspecciones oculares, peritajes, ¿no? Que no son pruebas periciales,
testimoniales, ¿no? Confesionales, incluso cualquier tipo de prueba, siempre y cuando no sea contra el derecho. En este caso, la ley que está circulando puede ser cualquiera, no hay como tal una limitación dentro del procedimiento administrativo ambiental. Ahora dice, el estado base se determinará a partir de la mejor información disponible al momento de su valoración. El nexo de causalidad entre el daño ocasionado y la conducta imputada al demandado debe probarse en la sustanciación del juicio, que es algo muy importante. No por el hecho de que tú acuses a alguien, esto quiere decir que no vas a tener como tal una, ¿cómo explicarlo? Una situación afirmativa, ¿no? Que es como que lo que más se logra generar. No, es decir, no por el hecho de que acuses a alguien, aún y a pesar de que sea de manera directa, quiere decir que esa persona es culpable como tal, no. El hecho de que la señales, el hecho de que la incrimines dentro del procedimiento administrativo, también se tiene que probar con los medios probatorios. Entonces, no es nada más decir, es que fulanito es quien cometió el delito, ¿no? Por ejemplo, no. Se trata en este caso, de alguna manera, de determinar mediante material probatorio que la persona que tú estás señalando es culpable. Y esto es algo muy importante porque en muchas ocasiones la gran mayoría de personas no logran comprender esta situación, ¿no? Que es, en realidad, la cuestión ¿cómo explicarlo? De implicar que alguien ha cometido una conducta como tal. Es decir, tienes que probarlo, no estás solamente a que la autoridad investigue, no, tú apórtale el material probatorio para que ella simplemente sancione. Y eso es algo de las cosas que con mayor frecuencia genera mucha complicación porque es de los casos que de alguna forma está generando un daño al patrimonio y al ambiente. Entonces, en este caso de la responsabilidad administrativa, genera, ¿no? Un daño ecológico, un daño que debe ser en este caso investigado y sancionado por la propia autoridad que va a tratar de generar pues este símbolo de responsabilidad a como más, pues más genera. Entonces, es muy importante que de alguna manera esta responsabilidad se esté dando. Ahora, por otro lado, pues también la conciencia humana de generar estos incentivos de, pues bueno, ok, va a haber responsabilidad, pero necesito forzosamente que exista una correlación entre la propia ciudadanía que me va a estar pues apoyando en este sentido y que bueno, de alguna manera pues implica también el compromiso de la ciudadanía de cumplir y también de hacer cumplir la ley, que en este caso pues implica en el tema de la cultura de la denuncia para poder generar estos cambios de manera, pues en realidad de manera trascendental conforme lo hemos estado visualizando. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes ya, perdón. Bueno, a los economistas nos gusta meternos en toda clase de problemas y intentar predecir cosas a veces imposibles. Una de ellas es cómo medir la felicidad. A uno de ellos, Alfred Marshall, se le ocurrió en 1890 que una forma de aproximarnos a este problema era a través del bienestar. Es decir, si logramos medir el bienestar, podríamos entender cómo se mide la felicidad de una persona. ¿Por qué voy a esto? Bueno, cuando un individuo consume un bien, satisface una necesidad, y al satisfacer una necesidad, lo que está haciendo es, al satisfacer una necesidad, lo que está haciendo es incrementar su bienestar. De esta forma, lo que los individuos buscan hacer siempre es consumir la mayor cantidad de bienes que pueden para satisfacer la mayor cantidad de bienes y de esta forma tener la mayor cantidad de bienestar que pueda. Esta es la forma como entendemos al desarrollo. El desarrollo de una persona consiste entonces de cuántos bienes puede consumir. Pero
¿De dónde vienen estos bienes? Estos bienes que consumimos y que satisfacen nuestras necesidades. Tenemos esta cadena de producción en donde explotamos recursos naturales, producimos bienes y servicios, es decir, la industria transforma esos recursos naturales en un bien que puede ser consumido y finalmente desechado. Ahora, en esta visión estamos viendo entonces a la naturaleza como un mero insumo en la cadena productiva. Y esta visión antropocéntrica de la naturaleza nos ha llevado a un problema ambiental, a una crisis que hoy conocemos como cambio climático. El cambio climático no es un mito, es una realidad. Si bien nuestro planeta ha tenido fenómenos de cambio de temperatura a través de los millones de años que lleva de existir, estos fenómenos han tardado cientos de miles de años. Y en la actualidad lo que podemos percibir es que la actividad humana ha acelerado dicho proceso, es decir, los contaminantes, los gases de efecto invernadero que producimos por este desarrollo que queremos generar, pues han hecho que el cambio climático sea un fenómeno más rápido y para el cual la naturaleza no ha podido adaptarse de la manera correcta. Entonces, estamos viendo que esta senda de desarrollo de la sociedad es una senda que también ha sido una senda de deterioro al medio ambiente. Pero en 1972 se dio un alto. En 1972, en Estocolmo, se da la primera cumbre del medio ambiente, la primera cumbre mundial en la cual líderes de todo el mundo se reúnen para, en primer lugar, delimitar el problema, es decir, de qué estamos hablando, de qué se trata el cambio climático, de qué se trata esta crisis ambiental, para que sepamos cómo enfrentarla. En esa crisis se empiezan a plantear líneas de acción también. Y bueno, después de Estocolmo vienen otras cumbres, como será Kioto, la Agenda 21, la Cumbre de Río, en fin, un sinnúmero de agendas. ¿Qué es lo que están buscando? Lo que están buscando es que cambiemos nuestra actitud frente al medio ambiente, que en lugar de la senda de desarrollo a ultranza de la naturaleza, empecemos a migrar, a dar un giro de 180 grados para que ese desarrollo no implique deteriorar el medio ambiente, para que ese desarrollo sea sustentable. Ahora bien, para entender un poco el resultado de esas cumbres, a dónde nos han llevado esas cumbres, vamos a dividir en dos grandes grupos. Vamos a poner de un lado a las grandes empresas, las grandes industrias, y del otro lado a los millones de pequeños productores y consumidores, entendiendo que la explotación y la producción de recursos recae principalmente en esas grandes industrias. Casi todos los bienes que consumimos vienen de una empresa transnacional, de estas grandes compañías. Y del lado de los millones de pequeños consumidores y productores recae principalmente el tema del consumo de esos bienes y el desperdicio que hacemos posteriormente. Empezaré entonces con los grandes. Se ha satanizado a las grandes empresas, a las grandes compañías como las causantes del problema, que sus ineficientes métodos de producción, que su explotación desmedida es quien nos ha llevado a este problema. Y sí, es cierto, tienen parte de la responsabilidad, pero también estamos nosotros, los millones de consumidores que consumimos esos bienes. Entonces, ¿qué han hecho los grandes? O estas cumbres mundiales, ¿de qué manera intentaron que esas grandes empresas empezaran a cambiar su actitud frente al medio ambiente? En primer lugar, o para explicar esto, necesito introducirles cómo se conforma el precio de los bienes que consumimos. El precio se compone de tres elementos: los insumos, el trabajo y la ganancia, el beneficio que quiere recibir el capitalista. Entonces, en los insumos, pues obviamente nos referimos a la naturaleza. Todo proviene de la naturaleza. Cualquier materia prima a la que nos queramos referir proviene de la naturaleza. Si a esta le agregamos trabajo, le agregamos mano de obra, transformamos esos insumos en bienes de consumo que nuevamente serán consumidos por alguien, serán comprados a un precio. Las cumbres lo que buscaron hacer es que las empresas internalizaran mediante una regulación el costo en el cual se necesitaría incurrir para reparar al medio ambiente del daño hecho. Por ejemplo, una empresa que se dedica a talar árboles, un aserradero, para producir madera, para posteriormente producir muebles, se le obligó a que tuviera un programa de reforestación, o si no tenía el mismo un programa de reforestación, por lo menos apoyar a alguien. De esta forma, se estaba obligando a la empresa a internalizar el costo, repito, de reparar el daño que hizo al medio ambiente. Estas regulaciones
han sido muy efectivas, se han visto muy buenos resultados. Vemos que las empresas se ven obligadas entonces a reparar el daño que hacen en el tema de explotación o en el tema de producción también. Ahora, ¿qué se está haciendo del lado de los pequeños? Es muy común que veamos a Greenpeace manifestándose contra las grandes petroleras, contra los pescadores de Japón, haciendo gran relajo, ¿no? Pero ¿cuándo vemos a Greenpeace en nuestras casas diciéndonos, oye, no separaste los residuos? O en un pequeño restaurante diciendo, oye, tiraste la grasa en el drenaje en lugar de disponer de ella correctamente. Nunca los hemos visto haciendo esas cosas. Entonces, ¿qué se hizo? Esas cumbres ambientales que hicieron las regulaciones para los grandes, ¿qué hicieron? Para que nosotros, millones de pequeños consumidores y productores, empezáramos a internalizar también nuestros costos. Se pensó que la educación ambiental era la clave. Se obligó entonces a los países a incluir en planes de estudio en las escuelas educación ambiental. Vamos a educar a nuestros niños, vamos a decirles en las escuelas qué está bien, qué cosas con respecto al medio ambiente están bien y qué cosas de las que hacemos dañan al medio ambiente. No solo ahí, hemos visto en periódicos, en revistas, en documentales, en películas, en todos lados, educación ambiental. Es decir, todos recibimos educación ambiental todo el tiempo. Nos están informando qué cosas que hacemos dañan al medio ambiente y qué cosas que hacemos favorecen al medio ambiente. Sin embargo, el problema es que eso no sucede. Vemos que mucha gente sigue haciendo lo incorrecto. ¿Por qué? Porque hay una clave, hay un componente entre tener la información, tener educación ambiental y actuar correctamente. Y eso es la conciencia. La conciencia se refiere a conocer los beneficios. Necesito saber si hago lo correcto, este es el resultado. Pero de igual forma, conocer, estar consciente del problema del cual soy parte de. De esta forma, la conciencia sumada con educación ambiental nos lleva a personas que pueden actuar correctamente, que actúan en conciencia en favor del medio ambiente. Lamentablemente, la gran mayoría de los ciudadanos sigue sin actuar correctamente. Podemos observar en muchísimos casos gente haciendo aún las cosas que dañan al medio ambiente. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Una solución es, bueno, si la regulación funcionó con los grandes, ¿por qué no nos regulan a los pequeños también? Y eso ya se está haciendo. Aquí en el Distrito Federal, si yo quiero circular todos los días con mi vehículo, necesito verificarlo. Hay una ley que me obliga a hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos verificando la cantidad de contaminantes que emite mi vehículo. De igual forma, aquí en el Distrito Federal, me obligan a separar mis residuos en mi hogar en orgánico e inorgánico. De otra forma, el camión se podría negar a llevarse mis residuos. En fin, hay más ejemplos. Las regulaciones están sustituyendo entonces a la conciencia. Vemos que regular a los pequeños también está funcionando, también nos está llevando a buenos resultados, pero no debemos dejar atrás la importancia de la conciencia. ¿Por qué? Y voy a utilizar un ejemplo que, aunque no es de medio ambiente, creo que me ayuda mucho a ejemplificar. ¿Cómo podríamos, mediante una regulación, hacer una lucha eficiente o efectiva contra el SIDA? ¿Podríamos multar o prohibir a la sociedad que tenga relaciones sexuales de riesgo? Resulta realmente impensable o imposible hacer eso. Lo único que me queda es intentar concientizarlos, hacerlos conscientes del problema en el cual pueden incurrir si tienen una relación de riesgo. Es decir, te puede dar SIDA y te puedes morir, vaya problema. En cambio, si te cuidas, si te hago consciente de los beneficios de cuidarte, entonces puedes no contraer SIDA y vivir tranquilamente. La conciencia, entonces, es un factor muy importante. No debemos quedarnos con la mera regulación como la forma en la cual haremos que grandes y pequeños empiecen a actuar en congruencia. Ahora bien, ¿por qué estoy aquí el día de hoy? Yo me considero una persona consciente, conozco los beneficios, conozco el problema, actúo congruentemente, pero ¿cómo podría yo, en primer lugar, intentar impactar a las grandes industrias, intentar impactar a las grandes compañías para que, como yo, hagan las cosas que benefician al medio ambiente y por conciencia dejen de hacer las cosas que lo perjudican? Pues bueno, resulta muy difícil tal vez pensar en eso. Así que primero pensaré en, bueno, cómo mis acciones pueden impactar en ustedes, en los millones de pequeños consumidores y productores, y bueno, los cientos que estamos hoy aquí. Pues bien, sucede que las decisiones de consumo y de desperdicio son decisiones personales.
Yo decido cuando voy a la tienda qué tipo de producto voy a elegir, si elijo el producto que conozco, que tiene una campaña de responsabilidad ambiental o social, o aquel producto que sabemos que no le importa. El producto que tiene un empaque que voy a llegar a mi casa y lo voy a desechar y generé un residuo en menos de media hora, o aquel producto que contamina menos. Empiezo por ahí. Mis decisiones de consumo están afectando al medio ambiente. La forma en que yo tomo esas decisiones afecta y hay un primer punto en donde puedo cambiar. Ahora, los residuos. Cuando yo estoy en mi hogar, yo decido si separo o no separo inorgánico e inorgánico. Más aún, yo decido si además de separar, quiero clasificar en PET, aluminio, vidrios, papel y cartón, etcétera. ¿Para qué? Pues para además llevarlo a un centro de acopio, a un lugar donde sé que lo van a reciclar y reutilizar. Puedo ir más allá de lo que la regulación me impone, que es únicamente separar en orgánico e inorgánico. En fin, esas pequeñas decisiones que podemos empezar a hacer todos nosotros son decisiones que son decisiones individuales, cambian de manera personal. Yo decido cuándo cambiar mi actitud frente al medio ambiente, pero cuando muchos cambiemos esa actitud frente al medio ambiente, lo que vamos a lograr es una masa de personas actuando conscientemente, una masa de personas con educación ambiental, con conciencia y que por lo tanto hacen lo correcto. ¿Qué lograríamos con eso? No solo estamos pensando ya en una solución de este lado, en la solución de los millones de pequeños productores y consumidores. Juntos, esa gran masa, cuando las grandes empresas, cuando los gobiernos se percatan que para estos es importante la responsabilidad ambiental, es importante la responsabilidad social, ellos lo van a hacer también. Hoy en día, los determinantes de la demanda ya no son únicamente el precio y la calidad. Que una empresa cuente con un programa de responsabilidad ambiental también me mueve a consumir sus productos. Por tanto, si una gran empresa, un gobierno empieza a ver que para los consumidores es importante, ellos en consecuencia van a actuar también de esa manera. De tal forma que estas pequeñas acciones individuales, esas pequeñas decisiones que todos nosotros podemos empezar a tomar, se convierten en una gran solución colectiva en ambos lados del espectro, del lado de los grandes y del lado de los pequeños. Finalmente, entonces, ¿por qué resulta todo esto importante? No debemos de ser ambientalistas extremistas y pensar que la sociedad va a dejar de consumir bienes o dejar de producir o dejar de explotar recursos naturales. Seamos realistas. Vamos a buscar el desarrollo siempre. Vamos a buscar satisfacer tantas necesidades como podamos y, por tanto, explotar, producir, consumir y desechar. El problema no está en qué hacemos, el problema está en cómo lo hacemos. Cuando yo consumo, ¿cómo lo hago? Cuando yo desperdicio, ¿cómo lo hago? Cuando lo hace una industria, ¿cómo produce y cómo explota? Debemos de pensar entonces en desarrollo, pero en desarrollo sostenible, un desarrollo que satisface las necesidades de la población, satisface las necesidades sociales, pero toma en cuenta la viabilidad ambiental. Muchas gracias. Esta es una de las cosas que se deben de estar tomando en cuenta, porque es una realidad que independientemente de la figura de la responsabilidad, lo que más genera y lo que mejor se puede emplear en temas ambientales es la conciencia, la autoconciencia de las personas. Me parece que es una de las partes facultativas que se empiezan a implementar hoy en materia ambiental, en que se cambie la perspectiva de la sanción, ¿no? Es decir, normalmente las personas actúan porque existe un fenómeno sanción que de lo que se trata o de lo que implica hoy en día es que de alguna manera las personas no actúen por temor a la ley, sino que actúen por conciencia humana, ¿no? Es decir, que estén conocedores, ¿no? De que no es que el Estado los castigue por cometer una conducta, sino que ellos mismos no se pueden permitir el tener una conducta pues de esta naturaleza, sino que de alguna forma pues implique y genere el que se pueda estar teniendo una una
una autovaloración de qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que con mucha frecuencia es el sentido que hoy se debe de tomar. Independientemente de la sanción, del miedo a la sanción, es que de alguna manera pues se genere la autoconciencia en la propia ciudadanía de que qué cosas pues simplemente no están, pues no están bien o no están conforme. Pero bueno, vamos a esta parte. El tema del procedimiento, ¿de acuerdo? El tema del procedimiento y el tema de la ejecución, que también eso es algo muy importante. Y bueno, como les decía, en el tema de los elementos de prueba no hay como tal una restricción. Ahora te dice el artículo 35. Para acreditar los hechos o circunstancias en relación al estado base, el daño ocasionado al ambiente, así como el nexo causal de las partes y autoridades, podrán utilizar fotografías e imágenes de satélite. ¿Esto a qué se debe? Por ejemplo, hoy en día ya la cuestión satelital es muy importante. Por lo tanto, pues hoy también tenemos que voltear a las nuevas tecnologías, ya no solamente con las fotografías, a lo mejor clásicas que conocemos, ¿no? Tomo, voy, la imprimo en papel fotografía y la puedo agendar, ¿no? Porque hoy también las fotografías, pues hoy están prácticamente, o podemos visitar todo el planeta a través de los propios satélites. Entonces, cuando hablamos de la geolocalización, ¿no? Que hoy te permiten estas herramientas de Google o Maps o cualquier otra herramienta electrónica, o de sitio web que te permite poder tener acceso en tiempo real a diferentes partes del mundo. Entonces, eso es de alguna manera algo primordial en esta parte. Y me parece que es muy bueno, en este caso la materia ambiental, no solamente te dice o te limita, ¿no? El derecho de, pues solamente aquí, ¿no? No, puedes llevar a cabo acciones y puedes llevar a cabo determinaciones que generen este embalaje de alguna manera entre autoridad y determinación correspondiente. Ahora, vean lo que dice: el estado base se determinará a partir de la mejor información disponible al momento de su valoración. El nexo de causalidad entre el daño ocasionado y la conducta imputada al demandado debe probarse en la sustanciación del juicio. El juez considerará en su valoración la naturaleza intrínseca de la conducta y la forma que se ha desarrollado para generar o causar el daño. Y pues por otro lado tenemos ya el tema de la sentencia y la ejecución, es decir, cómo te van a decidir las autoridades y cómo se van a generar estas responsabilidades. Y te dice: además de lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, la sentencia condenatoria que se dicte deberá precisar: 1. La obligación de reparar ambientalmente el daño que corresponda. La obligación de compensar ambientalmente a través de las acciones que procedan en forma total o parcial. Las medidas y acciones necesarias para evitar que se incremente el daño ocasionado al ambiente. El pago de la sanción económica que resulte procedente, así como los razonamientos y justificación respecto al por qué el monto impuesto es suficiente para lograr los fines de inhibición y la prevención general, y especial a los que se hace referencia en el artículo 2, fracción 11ª de esta ley. El importe que corresponda pagar a favor del actor o de los actores que hayan probado su pretensión, que esto implica también el hecho de que pues, hayas gastado en la interposición de la denuncia. En el monto determinado de la sanción económica, aquí viene la multa, ¿no? Es decir, vas a pagarles, ¿no? Vas a reparar el daño, pagas a los actores y aparte la sanción económica por haber realizado la conducta. Vamos, 3 tipos de pago. Y los plazos del cumplimiento en que la obligación se genere para el responsable. De conformidad en lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, una vez que causa ejecutoria la sentencia que resulte condenatoria, el juez dará vista a las partes para que dentro del término de 30 días se pronuncien sobre, y damos fracción primera, la forma, términos y niveles de reparación material ambiental del daño ocasionado al ambiente que se propongan para cubrir esas obligaciones, la imposibilidad total o parcial para reparar materialmente, ambientalmente el daño, y en consecuencia la forma, lugar y alcance de la compensación ambiental total o parcial, que esto es de lo que yo les hablaba, ¿no? O sea, no tanto es de que, bueno, tú eres culpable, bueno, ya tú tienes que pagar, no, es repara el daño, ¿no? O sea, de nada me sirve a lo mejor multar a alguien con, no sé, 50,000 pesos, ¿no? Si al final de cuentas ese no es el objeto, ¿no? El objeto primordial que tratamos de alguna manera, o sí, en realidad que trata de implementarse, es que se tenga de alguna manera que la propia persona con que cometió el daño repare el daño causado. Entonces, o sea, a lo mejor se me ocurrió, no sé, dar o descargar agua, ¿no? A lo mejor en un drenaje que no era el correspondiente, pues a lo mejor pagar la limpia correspondiente, ¿no? Del daño causado, ¿no? La desinfección,
vamos, que de alguna manera se salven las especies que infringen o que están cohabitando en esos ambientes y bueno, que otra vez todo vuelva a la normalidad, ¿no? Porque al final de cuentas yo pago al Estado, ¿no? Pero, pero el daño, si el daño sigue, de nada sirve que yo haya pagado al Estado, simplemente lo condené, ya, págale, pero el problema del ambiente continúa y esto va a generar o seguir generando estragos, ¿no? También la imposibilidad total o parcial de reparar materialmente el ambiente del daño, ¿no? En dado caso de que no se pueda reparar y los plazos presupuestos para esto. Las partes llegarán, si llegaron a un acuerdo respecto de este artículo, podrán formular una propuesta conjunta. Es decir, eso también es importante. O sea, si bien es cierto, ya te sancioné, a lo mejor de manera común podemos establecer en qué tiempo y en qué momento yo te voy a pagar. En la determinación de las medidas de reparación y compensación ambiental se considera, y te dice por acción primera, el criterio de equivalencia, recurso o recursos o servicios. Las acciones que proporcionan recursos naturales o servicios ambientales del mismo tipo, cantidad y cantidades dañadas, las mejores tecnologías disponibles, su viabilidad, permanencia en el tiempo, ¿no? El costo que implica aplicar la medida, que eso también es algo muy importante, todo va a generarte un costo, o sea, nada va a ser como tal gratuito y eso pues implica el que se tenga la oportunidad de poder pagarlo. El efecto en la salud y la seguridad pública, si es que a lo mejor es un daño muy grande, la probabilidad de éxito de cada una de las medidas, el grado en que cada medida servirá para prevenir daños futuros y evitar riesgos como la consecuencia de su aplicación, el grado en que cada medida beneficiará al ecosistema dañado, el grado en que cada medida tendrá en cuenta las correspondientes intereses sociales, ¿no? Económicos y culturales de la localidad, el periodo de tiempo requerido para la recuperación de los ciclos biológicos que fueron afectados por el daño causado y del ecosistema, el grado en que cada una de las medidas logra reparar el lugar que ha sufrido el daño ambiental y la vinculación geográfica del daño del lugar dañado. Una vez que el juez reciba las propuestas de la reparación del daño, que esta es la parte fundamental que yo les decía, esto es lo primordial, o su compensación conforme a lo previsto en el artículo 38 de la presente ley, requerirá a la Secretaría para que en términos de 10 días formule la opinión en relación de una idoneidad y legalidad de las propuestas. En caso de que una de las partes fuera omisa, se estará en la propuesta de otra, siempre que ésta reciba opinión favorable de la Secretaría. Y en caso de que ambas partes sean omisas o las propuestas no cuenten con la opinión favorable de la Secretaría, se estará a los que dispongan dichas dependencias. Para este efecto, se les requerirá para que formule una propuesta oficial en el término de 8 días. Los gastos en el que se incurra, ¿no? La Secretaría podrá hacerse a cargo con el fondo previsto en el artículo 45 de esta ley. En esos casos, la Administración Pública Federal estará obligada a demandar al correspondiente la restitución de los recursos económicos erogados, incluyendo los intereses legales correspondientes, los que serán reintegrados a dicho fondo. Si existiesen diversas alternativas que pudieran generar los mismos resultados positivos de reparación o compensación, se optará por la menos onerosa para la responsable. El plazo para el cumplimiento de las obligaciones en materia de la presente ley será fijado por el juez tomando en consideración la naturaleza de las obras o actos necesarios para reparar el daño ocasionado al ambiente y, en su caso, cumplir con la compensación ambiental, la propuesta por las partes y la propuesta de la Secretaría, que ellos también a veces van a intervenir referente al tema de las sentencias. La Procuraduría auxiliará a la autoridad judicial en la verificación del cumplimiento de las obligaciones del cargo responsable. Entonces, no es nada más de que, bueno, ya te sancioné, ya estás como tal inculpado y ya yo me desatiendo de la problemática. No, tienes que, o aquí se va a generar este órgano regulador y vigilante de que tú cumplas por haber dañado el medio ambiente. Entonces, para salvaguardar el interés público del procedimiento judicial, las personas que tengan legitimación activa deberán cumplir con los requisitos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles, que es básicamente el tema de la anuencia. Las sentencias y convenios derivados del procedimiento judicial de responsabilidad ambiental serán públicos. Y te dice del fondo, ¿no? Ya del fondo del asunto. El fondo de la responsabilidad ambiental tendrá como objeto el pago de la reparación de los daños que sean ocasionados al ambiente, en los casos que por razones de urgencia e importancia determine la Administración Pública Federal, además del pago de los estudios e investigaciones que el juez requerirá realizar a la Secretaría de Procuraduría durante el proceso jurisdiccional de responsabilidad ambiental. La información relativa a la operación del fondo será pública en términos de lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El fondo estará bajo la vigilancia, supervisión y coordinación de la Secretaría y su patrimonio se integrará con la sanción económica referida en la fracción cuarta del artículo 2
los demás recursos que obtenga cualquier otro tipo de concepto, y la Secretaría expedirá las bases y reglas de operación del fondo, en las que tendrán participantes de la Procuraduría, las instituciones académicas y las organizaciones sociales, ¿no? El patrimonio del fondo se destinará exclusivamente a la reparación de los daños del medio ambiente, los que hace referencia al título 18. Entonces, ahí viene esa parte. Ahora, como en todo procedimiento, de acuerdo a la reforma del artículo 17 constitucional, hoy se prevén en cualquier procedimiento de cualquier naturaleza el tema de los medios alternativos de solución de controversias. Entonces, la materia ambiental te permite de alguna manera resolverlo pacíficamente sin llegar a un problema pues que implique el procedimiento judicial. Entonces, puede ser una mediación, ¿no? Que es como que lo más común, que entre las propias partes formulen la posible solución. Puede ser una conciliación en donde intervenga un tercero, pero ese tercero va a proponerles pues una respuesta porque conoce del tema, una negociación o a lo mejor un tema de arbitraje. El tema del arbitraje en materia ambiental, bueno, resulta un poquito más complicado, pero lo que es una mediación y una conciliación sí pueden usarse. Entonces, en ese sentido, digamos que el derecho ambiental no es omiso de poder presentar este tipo de iniciativas, lo cual a mí me parece correcto. O sea, no todo tiene que irse a pleito. Por el contrario, ¿no? Si podemos salvar el conflicto en la mayor medida posible, me parece que será un mejor fenómeno. No es necesario que tengamos esas problemáticas de que tú, yo, ¿no? Vamos, de que intervenga incluso la autoridad judicial cuando al final de cuentas la propia solución está en las partes, ¿no? O sea, las partes pueden llevar a cabo la proposición de objetos, la proposición de sanciones, ¿no? O incluso la proposición de la reparación del daño. Y entre ellos, si el procedimiento se lleva así, pues es muchísimo más fácil, lo elevas a sentencia y se ejecuta. Mientras que si te vas al procedimiento ordinario, tienes que pasar por todas las etapas del procedimiento, que es básicamente la demanda, la conciliación, contestación, el periodo de pruebas, los alegatos y hasta culminar con el tema de la sentencia. Pero bueno, si se puede salvar, si se puede de alguna manera determinar un monto menor, pues bueno, eso implicará un mayor beneficio para la comunidad y también para la salvaguarda de los derechos. Pero bueno, hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy. Me dio mucho gusto el tener este curso con ustedes y nos estaremos viendo hasta la próxima.